Podcast Charlando con Líderes, una producción de Investiga World, presentado por Agustín Lagunes. Hola, muy buen día. Un gusto saludarles de nuevo. Estamos aquí en el podcast Charlando con Líderes. Estamos muy contentos de tener una nueva emisión, un nuevo episodio, pero sobre todo estamos muy contentos también porque tenemos a un profesor de Colombia, un buen amigo de Colombia, quien ha aportado muchísimo en la educación en Colombia. Además, es investigador, ha sido columnista en un periódico, ha sido rector de diversas universidades y también se ha desempeñado en la gestión pública. La verdad es que nuestro invitado es multifacético y por eso queremos platicar con él. Decirles que hace algunas semanas estuve en Colombia y cuando preguntaba yo a los amigos a quién entrevistamos, todos me decían a Pedro Juan González. Entonces, le vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Juan. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Doctor Agustín, qué placer estar en su programa, en su podcast Charlando con Líderes. Es un verdadero placer y un verdadero honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Muchísimas gracias, doctor. Hace muy poco tiempo que lo conozco en persona, pero decir que tengo muchos amigos que me hablan muy bien de usted, que me han dicho sobre su trayectoria, entonces nos llamó mucho la atención su vida y por eso decidimos invitarlo a este podcast. Mil gracias. Si en algo sirve y puede ilustrar a generaciones futuras algunas experiencias y algunas equivocaciones que hemos tenido, pues bienvenido sea. Claro que sí, doctor. Fíjese que efectivamente ese es el objetivo del podcast. En nuestro podcast lo que buscamos es motivar a los chicos y a los profesores que comienzan en ámbitos de la investigación, de la tecnología y de la gestión. Y como bien indica usted, pues para conocer logros, motivarlos, pero también decirles cuál no es el camino que hay que seguir, ¿no? Así es, y todos tenemos que ir superando los tropiezos. Un poco de testarudez, un poco de obsecuencia, pero ante todo objetivos claros y ganas de sacar las cosas. Exacto. Doctor, vamos a dividir esta entrevista un poquito en sus inicios, dónde nace usted, después la parte laboral, el área de la investigación y toda esa parte que usted ha desarrollado multifacéticamente en la gestión pública, en las instituciones educativas. Entonces, si le parece, vamos a comenzar por el inicio. Doctor, ¿usted dónde nace? ¿De dónde es Bueno, originario? pues yo soy de una ciudad que se llama Medellín, que pertenece al departamento de Antioquia, es su capital, en el año de 1957, en un momento de transición en que la que hoy es mi ciudad era un pueblo grande que se estaba transformando. Sí, claro que sí, Medellín, que se conoce muchísimo por la cordialidad de su gente, de los paisas, ¿no? Pues le cuento que sí, nosotros tenemos como cierta vocación para tratar y relacionarnos bien para que la gente que nos visita quede conforme y nos vuelva a visitar. Lo importante es que haya una segunda visita, no es suficiente con la primera. Yo creo que lo están haciendo muy bien, doctor, porque yo ya he ido en muchas ocasiones y los amigos allá en Medellín dicen que soy un paisa mexicano, ¿cómo ve? Bienvenido sea, aquí le damos nuestra nacionalidad regional. Muchísimas gracias. Doctor, usted nace en Medellín y hace sus estudios también en Medellín, primaria, secundaria, bachillerato, o Sí, se muda. no, tuve una gran fortuna, hice mis estudios en Medellín. Tuve una gran fortuna y es que mi mamá era maestra de escuela, entonces ella fue la que nos enseñó a Camilo, mi hermano, 3 años menor que yo, y a mí a leer, a escribir. En ese momento del tiempo, doctor Agustín, para uno entrar a primero de primaria aquí en el sistema educativo colombiano, tenía que tener 8 años. Y los grados anteriores eran kinder y primero. Digamos que yo vi lo del kinder y entré derecho a primero, obviamente porque hice trabajo en casa. Tuve la Claro. fortuna de llegar al mundo lasallista. Hice mis 5 años de primaria y 6 de bachillerato o de secundaria, que llaman otros, en el colegio de San José. Y ahí saqué mi título de bachiller en el año de 1975. Ah, mire qué bueno. Oiga, doctor, algo que me sorprendió es que somos colegas, ¿no? Estuve observando que su pregrado es en ingeniería en sistemas. ¿Cómo es que llegó usted a esa área?
Ave María, le cuento, doctor Agustín, que eso fue una historia para mí muy bonita y le debo mucha gratitud a las editoriales mexicanas, No me porque digas. en ese momento eran editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, Luna de Papel, Santillana, la que traducían libros técnicos que nosotros adquiríamos aquí en Colombia. Estaba en el boom el tema de los computadores y yo quise saber qué eran los computadores y qué eran los sistemas. Y le cuento, doctor Agustín, lo tengo que justificar y lo tengo que anunciar así públicamente, que soy el peor ingeniero de computación que ha salido y saldrá de cualquier universidad del planeta. Eso sí, soy de los pocos ingenieros de sistemas, de sistemas. Y esa ha sido, digamos, la guía, el vector que me ha orientado y guiado para mi trasegar profesional. Como dicen los colombianos, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pero la verdad es que usted ha hecho muchísimo en diversas áreas, ¿no? Y la verdad es que el camino nos va llevando por, pues, otras aristas, ¿no? Sí, Conforme vamos caminando, transitando. Considero que la elección de lo que es el pregrado, pues, en ocasiones y sobre todo antes teníamos menos herramientas para elegir un pregrado. Pero de ahí comenzamos a avanzar y comenzamos a profundizar en lo que nos gusta, ¿no? tal Y, y cual. yo, y yo observo, por lo que usted menciona, que me parece muy interesante, fíjese que reflexionando sobre el tema, efectivamente, hace algunos años, algunas décadas, México era como que proveedor de la literatura, pero también del entretenimiento, ¿no? De muchas cosas que se vivían en Colombia. Por ejemplo, los colombianos conocen al Chavo del Ocho, A ¿no? Cantinflas, a mí me A, tocó Cantinflas, a Cantinflas. al cual adoro. Pero fíjese que no sé si tenga la misma visión que yo, pero hace algunos años, seamos honestos, Colombia ha ido ganando un lugar muy importante en el área de la literatura, en el área del arte, en el área de la televisión también, el entretenimiento. Ahora como que se han invertido los polos, ¿no? Pues yo diría que hemos capitalizado las experiencias y los aportes generosos que desde México nos han hecho. Obviamente ha habido referentes, digamos que nosotros hemos tenido dos artistas universales, ustedes tienen muchos. Gabriel García Márquez, que vivió mucha parte de su vida en México, fue su segunda cuna, y el maestro Botero, recién fallecido. Pero de alguna manera hemos captado, hemos capturado esa cultura que envidiamos y que nos hace sentir también como un poco como pellizcaos. Es que el Eh, mexicano tiene un orgullo profundo por sus ancestros y su nacionalidad. Nosotros tenemos que tener lo mismo con nosotros. Y sí, en eso sí, sí. ustedes han sido la guía. No, qué bueno, doctor. Doctor, y regresando a su vida académica, usted estudia ingeniería en sistemas y después como que cambia el camino, ¿no? Después como que se va a estudiar un magíster en ciencias políticas. ¿Cómo es esto? Doctor Agustín, recuerde que un sistema es una forma de mirar cómo funciona un segmento de la realidad. Dejémoslo de ese tamaño, ¿cierto? Claro, Y uno de los libros más importantes en términos de sistemas contra todos los pronósticos es el diálogo de los sistemas máximos de Galileo, que es la astronomía, porque es claro. que el universo es el sistema más grandote que hay, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. cuando uno empieza a interactuar lo pequeño con lo grande, empieza a ver que hay figuras intermedias. Los sistemas Claro. políticos, los sistemas económicos, los sistemas ideológicos, los sistemas religiosos, los sistemas sociales, los sistemas tecnológicos. Y yo quise entender cómo funcionaba ese sistema, que es el que finalmente como que los coordina a todos. Tuve la posibilidad de que me fuera aceptada mi solicitud en la Universidad de Antioquia para la primera promoción. Esta es una cosa que yo sí quiero contar y me disculpa. Claro, claro, claro. He tenido la fortuna de que todos mis estudios, he tenido la fortuna de que sea en la primera promoción de. Yo pertenecía a la primera promoción de Ingeniería de Sistemas de Antioquia en la Universidad de AFIT. Después la primera promoción de maestría en ciencia política en la Universidad de Antioquia. Yo tuve que hacer un trámite adicional, pues porque mi formación era ingeniero, ¿cierto? Claro, claro. Después me dio por profundizar en ciencia, la ciencia política, en filosofía política,
y por eso fui a dar también en la Universidad de Antioquia al doctorado en filosofía política, y ahí sí tuve que hacer un gran esfuerzo porque era la primera vez que un no filósofo quería aspirar a ser doctor en filosofía, y le cuento que el examen de admisión que me hicieron a mí fue más horrible que la sustentación de la tesis, porque eran 12 filósofos bregando a que yo no entrara, ¿cierto? Pero muy queridos todos, muy respetuosos, muy de todo, ¿cierto? Y posteriormente, yo a mucho honor pertenezco al ejército colombiano en el grado de capitán, No me oficial diga. de la reserva, y por eso, para las actividades que me tocaba desarrollar en su momento, hice la especialización en logística. Entonces, digamos que todo tiene su lógica. Puede que usted me diga, es que este señor ha hecho un montón de cosas dispersas. Lo que le tengo que confesar, doctor Agustín, es que yo todavía no sé qué estudiar, porque es que me gusta todo. Oiga, doctor, pero fíjese que usted sigue una máxima que tenía Steve Jobs, el creador de Apple, que él decía que uno tiene que ir tomando y estudiando lo que a uno le guste, que conforme a uno le gusta, va a llegar el momento en el que uno va a ir conectando los puntos, que al principio uno piensa, oye, todo está como que muy disperso, no tiene que ver una cosa con otra, pero al final, cuando unimos los nodos, nos queda la figura perfecta, la que queríamos, ¿no? Es de ese tamaño y todo se vuelve complementario. Ahora, usted lo sabe muy bien como excelente académico que es e investigador, ningún área de conocimiento por sí misma es capaz de explicar el comportamiento del universo. No, Usted y yo y la gente que nos está mirando en audiencia pertenecemos a una generación que gira alrededor de la multidisciplinariedad. Así le decimos en Colombia, no sé en México. Multidisciplinariedad. Hay que ser respetuosos con el sacerdote, el odontólogo, el deportólogo, el gerontólogo, el ingeniero, el abogado. Todos aportamos. claro, no, y es que eso ya es una tendencia en el mundo. Anteriormente teníamos algo que se llamaba la miopía académica, donde Sí. hacíamos investigación ingenieros químicos con ingenieros químicos, ingenieros electrónicos con ingenieros electrónicos. Hoy en día tenemos que ser multidisciplinares porque el mundo no solamente se ve desde una visión, ¿no? De ese tamaño. Ese cuando yo me gradué, por ejemplo, y esto va cambiando mucho de bachillerato, la tabla periódica de los elementos tenía como 130, hoy va como en 160, ¿cierto? Es una cosa que el mundo avanza y avanza y avanza con la contribución de todas las miradas, con la contribución de todas las miradas. Exactamente, esa es la tendencia y es lo mejor. Doctor, pues la verdad es que yo viendo sus estudios académicos veo realmente que usted fue avanzando, pero de una manera muy importante para ir viendo las cosas desde lo pequeño hasta lo más amplio, porque se fue usted desde los sistemas computacionales hasta la filosofía. Entonces, yo creo que la visión que le ha dado su formación es espectacular y felicidades, porque yo creo que la fue formando en el camino y yo pienso que tendrá muy poco tiempo que usted se ha dado cuenta lo importante que ha sido las decisiones que tomó en su formación, ¿no? De ese tamaño. Yo en eso también quiero recalcar lo siguiente, sabiendo que, por ejemplo, lasallistas y jesuitas vamos de la mano en el tema de la academia. Sí, Los jesuitas son excelentes y extraordinarios y tienen una particularidad, tienen una tendencia hacia la especialidad, hacia la especialización, hacia la sí, focalización. Los claro, lasallistas, en cambio, somos un poquito más universales, más claro. holísticos, más generales. El jesuita sabe mucho de un tema, nosotros sabemos no tanto de varios temas. Eso es importante, las dos visiones son interesantes, ¿no? Claro, importantísimas, ambas. Qué bueno. Oiga, doctor, pues y cambiando un poquito de tema, pero hacia su vida laboral, cuéntenos, bueno, ya nos dijo la vida académica, pero ¿cuándo inicia su vida laboral? Porque yo tengo entendido, viendo su currículum, que ha sido profesores de muchas universidades, ha sido rector, ha estado en la parte pública, en la parte privada, pero ¿cuándo inicia su vida laboral? Bueno, cuando yo estaba estudiando en EAFID, la carrera nuestra duraba 5 años. En el séptimo semestre, y gracias a aquellos textos que nos llegaban de México, había un área de conocimiento que a mí me llamó la atención, que se llamaba investigación de operaciones y métodos cuantitativos. Y en eso México llevaba una ventaja de aquí a la luna. Estamos hablando del decenio 70-80, ¿cierto? Entonces mi primer cargo, pues donde tuve una retribución salarial, fue como monitor del departamento de métodos cuantitativos de AFIT. Posteriormente, nuestro primer grupo, yo le dije que habíamos sido pioneros
en la inauguración de la carrera, comenzamos 31 y finalmente terminamos 9. Mis otros 8 compañeros excelentes, excelsos, como personas y como profesionales, todos habían conseguido ya puesto, pero programando. Y yo decía, esto por aquí no es, yo no voy a ir a dar lora ni a pasar maluco. Tuve la posibilidad y la fortuna que un amigo que estaba haciendo el semestre de práctica en una empresa me informó que había un cargo de auxiliar de planeación. Y entonces desde el año de 1979 comencé mi vida laboral extrauniversitaria. Gracias, eso sí, a un gran profesor del área administrativa que era colateral para nosotros, tuve la fortuna de que me invitara una vez graduado. Yo me gradué en el 82, para que en el 81 asumiera una primera cátedra sencilla de introducción a la administración para los programas de ingeniería. Y digamos que ahí la cogí y no la he soltado. Yo en este momentico no sé si para bien o para mal, para admiración o para espanto, soy el profesor de cátedra más antiguo de AFIT, 40 y punta de años. Sí, eso es lo que estaba yo observando, que tiene usted muchísimos años como profesor, ¿no? Pero Muchos años. además, lo interesante, doctor, es que se le nota la energía y el entusiasmo por lo que hace, que eso es muy importante. Es que el día que uno amanezca aburrido, pues para empezar su labor, doctor Agustín, es mejor que apague el switch, porque si no, usted se va a enloquecer. Entonces, el solo hecho de hacer lo que a uno le gusta, estudiar lo que a uno le gusta, tener la Claro. fortuna de poder aplicar y hacer lo que a uno le gusta, y en el mundo académico poder interactuar con jóvenes. Doctor Agustín, eso no hay con qué pagarlo. Es que eso lo mantiene a uno fresco. Yo regaño a los profesores que dicen que dan clases para mantenerse actualizados. No, esos son profesores malos. Los profesores nos tenemos que actualizar porque sí o porque no. Todo Claro. profesional se tiene que actualizar. No tiene que dar clases para estar actualizado, sino dónde está la vigencia, pues. Eso es de No, caballo. claro, claro. Pero lo que sí es cierto es que los jóvenes nos dan energía, ¿no? Sí, claro, y nos dan otra forma de ver el mundo, otra cosmovisión. Es que, Claro. doctor Agustín, hablando de diferentes áreas de conocimiento, en mi época, antropólogos y sociólogos, algunas corrientes decían que las generaciones se calculaban cada 20 años. Sí. Hoy, esos mismos sociólogos y antropólogos dicen que es cada 3 o 5 años. O sea, en una familia de las tradicionales que me tocó a mí, un Sí. papá de 50, una mamá de 40, un hijo mayor de 18, un hijo menor de 10 y un perro. Ahí hay 5 generaciones. Sí, sí, sí. Por eso es tan difícil la comunicación. Es que son 5 cosmovisiones distintas, 5 realidades distintas. Otra cosa es que sean todos contemporáneos. Usted y yo Claro. somos contemporáneos, pero los que nacieron en el año 1957 como yo, somos coetáneos. Quiere decir que nacimos en el mismo año. Y es mucho más fácil en términos de relación, relacionarse con aquellos que más o menos van descubriendo el mundo al mismo ritmo que uno. No que sea Claro. ni mejor ni peor, es simplemente No. cuestión de ritmo. Claro, las mismas habilidades, las mismas Así es. limitaciones, ¿no? La misma Los mismos realidad. sustos, las mismas sorpresas, toda la cosa. Exactamente. Doctor, entonces usted comenzó a dar clases en la FIT, pero tengo entendido que también dio clases o da clases en la Universidad de Antioquia. ¿Y en dónde más? A ver, yo he tenido una gran fortuna. Solamente he dado clases de pregrado en la Universidad de AFID y en la Universidad de Antioquia. Pero Bien. clases de posgrado yo diría que en todas, de alguna Mire, manera. claro, Mis áreas de conocimiento, pues, que trata uno, pues, de manejar y de mantenerse actualizado y que últimamente giran alrededor de la geopolítica y la geoeconomía, me han permitido ir a la Universidad Pontificia Bolivariana, al CEIPA de Sumer, a la Universidad de Medellín, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a la Luis Amigó, la Universidad Católica de Pereira, dar charlas, conferencias en congresos y eventos, pero siempre girando alrededor de vamos compartiendo cosas y vamos construyendo país. más bien en todas. Bien, bendito sea. En todas, es más fácil. Oiga, doctor, usted ha dado clases en todas las universidades, pero entiendo que ha sido usted rector de 2 o de más. De 2 universidades he tenido esa gran fortuna. La primera de la Corporación Universitaria Remington, una institución que tiene 110 años de tradición, una empresa fundada por una familia patriarcal de Antioquia, que hoy tiene un portafolio de unos 70 programas y más o menos unos 26,000 estudiantes, con un ingrediente adicional, y es que son pioneros en educación semipresencial.
Yo estuve allá en el periodo 2010-2015, 5 años, y llegamos a tener presencia en 87 ciudades intermedias, sin contar las capitales, para tratar de facilitarle la vida a gente que no tiene la posibilidad de estudiar, digamos, de tiempo completo. Entonces Claro. hacíamos en mi presencialidad parte virtual y parte con encuentros presenciales los fines de semana. La otra actividad como rector universitario es con la Corporación Universitaria Lasallista. Acabo de terminar mi periodo en el periodo de tiempo entre el 2019 y 2023, 4 años, una entidad perteneciente a la Congregación de los Hermanos Cristianos y de la Asociación Lasallista de Exalumnos Aldea, con toda la experiencia y con todo el trasegar del mundo. Para nosotros es muy importante y de motivo de satisfacción. Nosotros, como La Salle, pertenecemos a la red de universidades más numerosa del mundo, que se llama la IAUL, la Organización de Universidades de La Salle en el mundo. Son 65 universidades, no las más grandes en número de estudiantes. Cuando uno la compara pues con las universidades mexicanas, no hay nada que hacer. Pero hay presencia en todos los continentes, 65 instituciones universitarias que compartimos realidades. ¿Se imagina? Y usted siendo rector digamos, aquí en Caldas, ¿era? El municipio de Caldas, Antioquia, en el Valle de Aburrá, en Medellín, de todas maneras. Muy bonitas las instalaciones, doctor, ¿eh? Ellos, a ver, es que los hermanos de las escuelas cristianas tienen una particularidad, pues su vocación es la educación, Claro. la educación. Y su fundador, San Juan Bautista de La Salle, que es el patrono de todos nosotros los profesores, tiene varios principios. Uno de ellos es muy bello, doctor Agustín, y se lo quiero compartir. Claro. Él decía, en las aulas se instruye, pero en los campus se forma. Entonces ellos han sido muy generosos en los campus, porque es que ahí es donde se socializa, se intercambia, se conoce, se realizan las amistades, se hace todo, independiente que colateralmente en las aulas pues hay la instrucción. Claro. No, la verdad es que es un campus muy, muy bonito. Felicidades por ello. Por Dios, gracias. Doctor, y en esta vida profesional que usted llevó, a mí me sorprende que después de todo lo que ha hecho usted en la academia, usted llegó a la gestión pública, tuvo algunos cargos en la gestión pública. ¿Cómo llegó usted allá? A ver, digamos que un cargo importante en términos de la institución que representaba es el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia. La gerencia regional de su momento, la doctora Margarita Duque, me contrató como gerente regional de sistemas contra todos los pronósticos, y le debo confesar que aunque disfruté mucho, me angustié mucho porque era una organización muy centralizada y las decisiones se tomaban desde Bogotá. Años después, y teniendo en cuenta la experiencia, el doctor Juan Gómez Martínez, siendo alcalde de la ciudad de Medellín, recién electo, me dice que necesito una persona fresca, de algún reconocimiento en lo académico y profesional, no político, yo nunca he hecho política, para que desarrolle la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín. Eso para mí fue maravilloso, eso es otro doctorado, eso es una cosa excelente, sobre todo porque a nosotros como ingenieros de sistemas nos daban pildoritas y cursos de finanzas y de contabilidad y de cosas de esas, ¿cierto? Pero no era el fuerte. Entonces el solo hecho de tener ese reto, de tener que enfrentar y después tener la generosidad del doctor Juan Gómez de dejarme como alcalde encargado de la ciudad de Medellín ante algunas ausencias de él, eso no hay con qué pagarlo. Ahora, eso es un posgrado si uno lo hace bien, si lo hace con dedicación y con absoluto compromiso. Claro. De ahí seguí interactuando entre lo público y lo privado. Saliendo de la Secretaría de Hacienda, pasé a manejar la presidencia de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que las cámaras de comercio pues, son una institución de carácter mundial y tratan de promover la ciudad. También de ahí pasé a montar y fundar la Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia. ¿Y eso por qué nació? Porque estando en la Cámara de Comercio, hablábamos con el gobernador de entonces, el doctor Guillermo Gaviria, y le decíamos, en la gobernación no hay una unidad que se encargue de lo económico y los empresarios no tenemos con quién interactuar. Claro. Entonces el señor, muy atento, después me dijo, usted que habla tanta paja, venga y móntela. Y me tocó, pero con qué dicha ir a montarla. Hubo una gran tragedia y es que el doctor Guillermo y otras personas fueron secuestradas y asesinadas.
y me tocó entonces terminar el periodo con un gobernador encargado, una persona excelente, el doctor Eugenio Prieto. Y posteriormente empaté con la dirección de planeación departamental, porque un hermano del doctor Guillermo Gaviria recogió sus banderas con una gran coincidencia. Y aquí usted me permite, porque es que se me sale la emoción. No, claro. Ese señor es el actual gobernador de Antioquia en un segundo periodo y es mi exalumno de pregrado. Entonces yo me hago matar por eso. Yo me hago matar por eso. Mire nada más. Muy bien. Mire nada más. No, así. Qué bueno. Excelente, doctor. Pues que usted ha andado en todos lados, como decimos aquí en México, ha andado picando en la academia, en la parte de la gestión pública, en la parte privada. Oiga, doctor, bueno, lo escucho hablar y lo conozco y entiendo por qué, pero ¿cómo llega usted a ser columnista de un periódico? El doctor Guillermo Gaviria y el doctor Aníbal tenían un padre que era el doctor Guillermo Gaviria, un señor muy eminente, prominente, un prohombre de Antioquia, ingeniero de los viejos, que tenía un periódico llamado El Mundo, periódico El Mundo. Entonces, cuando arrancamos la Secretaría de Productividad y Competitividad, lo primero que había que hacer era alfabetizar, porque la gente no sabía qué era productividad y qué era competitividad, o lo mezclaba o toda la cosa, ¿cierto? Sí. Entonces yo pedí autorización de que me dieran un espaciecito para que semanalmente apareciera una columna, se llamaba De Cara al Porvenir, y hoy llevamos como 1500 columnas, mal contadas, ¿cierto? Entonces eso, cada semana es una disciplina que yo tengo, comparto temas de coyuntura en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional, sin mayor pretensión, porque uno no es nadie para pontificar, pero uno pone ahí sobre la mesa las observaciones que uno hace y habrá gente que le tira piedra, le echa candelada o dice, ve, pero de pronto esto funciona. No, claro, pero claro que ha funcionado. Tantos años y tanto tiempo como columnista quiere decir que ha funcionado. Ha funcionado, afortunadamente. Oiga, doctor, y por ahí dicen en internet que usted también fue conductor de televisión. Hombre, sí. Hombre, es que ha tocado hacer de todo en esta vida. A ver, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tenía un programa que se llamaba Momento Empresarial. Era un programa de 1 hora semanal, donde se tocaban temas de actualidad. Yo en ese momentico, no sé si tú lo ubicas, estamos en el año 2000, 2002 más o menos, sí. En América se hablaba del ALCA, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ¿cierto? Sí, éramos todos los países del continente, insulares y continentales. Entonces hubo una gran actividad alrededor de explicar qué era el ALCA, para qué servía, para qué no servía, participar en las mesas de negociaciones y todo eso, y eso pues facilitó que uno pudiera como participar y organizar actividades de ilustración alrededor del tema. Una vez salido de la Cámara de Comercio y pareciera ser que a la gente no le chocó que un señor no periodista hablara coloquialmente del cuento sin ponerle misterio y sin hablar raro, doctor Agustín, que de pronto yo diría que en términos pedagógicos es como mi mayor distintivo. Lo que logramos hacer entonces fue montar otros 2 o 3 programitas que ya tenían que ver con la interacción. ¿Cómo va la ciudad? ¿Cómo es que los grandes hombres y mujeres de Colombia, Antioquia y Medellín han aportado? Ese fue otro programa. Y finalmente, pues la idea era generar espacios donde se hacían entrevistas o donde lo entrevistaban a uno. Hoy hay un canal, por ejemplo, importante a nivel regional que es Telemedellín y Teleantioquia, y hay uno religioso que se llama Televit. Entonces, para los temas de geopolítica o para los temas de geoeconomía, eventualmente hay un pool de personas, entre ellas estoy yo, que nos llaman a, ¿usted qué opina de lo que pasa en Ucrania? ¿Usted qué pasa del aguacero? ¿Usted qué opina del Atlético Nacional, que es uno de los emblemas de nuestro departamento? Sí, fíjese que no lo va a creer, pero yo desde México sigo Telemedellín y Teleantioquia. Sí, qué maravilla, y la ventaja de las telecomunicaciones. Claro, y veo cosas muy interesantes, regionales y demás. Así que muchas felicidades porque usted ha sido multifacético. Bendito sea. Lo importante es que nos entretenga y que de verdad aporte, claro, alguna cosa. Claro. Doctor, fíjese que para ir profundizando en el tema del canal, a nosotros nos interesa mucho el ámbito de la investigación. Sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar con usted, sé que ha escrito libros y demás. Pero ¿cuándo se inicia usted en este ámbito de la investigación? A ver, yo diría que la curiosidad es la que mata o la que ilustra.
Cuando yo llegué al colegio de San José, a primero elemental, en el colegio de San José había un hermano ya mayor llamado el hermano Daniel. El hermano Daniel manejaba el Museo de Historia Natural del colegio, que era referente de Antioquia. Y en ese momentico existían los grupos de estudio, los grupos de investigación. Y a mí me gustaba eso. Entonces yo me metí en el grupo de literatura, en el grupo de historia y en el grupo de ciencias naturales para poder ir al museo, ¿cierto? Entonces eso, uno empezaba a ver esta gente cómo estudiaba, cómo registraba, cómo miraba, cómo escribía, cómo dibujaba, y eso como que le va abriendo a uno la mente de a poco. No quiere decir que yo sea un investigador excelso, lo respaldo, lo motivo y lo promuevo. Eventualmente si uno puede meter la cucharada, bien. Ya fue cuando estábamos en los posgrados, tanto a nivel de maestría como de doctorado, que obviamente de manera formal existían mecanismos para lograr la investigación. Pero finalmente, Claro. usted sabe que pero aquí en Medellín, en Colombia más o menos resolvemos esto así. Nosotros tenemos a nivel de posgrado 4 niveles. Uno que llama especialización, que son diplomados grandes. Sí. Otro que le llama maestría. En un pregrado usted estudia un área de conocimiento. En un diplomado o una especialización, precisa herramientas. Claro. En una maestría estudia las teorías vigentes alrededor del tema, y en un doctorado usted propone una teoría nueva, pues Claro. sin mucha pretensión. Ese es el aporte de la investigación. Claro. Para el caso mío, en la tesis de maestría tenía que ver con un análisis del sistema político colombiano bajo el enfoque de sistemas. Y mi tesis doctoral tiene que ver con un modelo de Estado de cara a la globalización. Eso pues era en su momento una cosa un poco novedosa. Para politólogos y filósofos no era una cosa muy común, pero encontré expertos en los temas políticos y filosóficos que fueron generosos y entendieron que era otra arista para ver el cuento. Y entonces ahí me gustó la cosa, y después ya llegando al mundo universitario y sobre todo en la calidad de rector, a potenciar esa área. Claro. Oiga, doctor, dígame si me equivoco, ¿su área de investigación es la geopolítica? Sí, señor. Un área muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Ahora, hay que tener en cuenta que la geopolítica es un área de conocimiento que no se puede aplicar hacia atrás. No es que Simón Bolívar tenía una visión geopolítica. No. Hay acontecimientos, hay actitudes, hay acciones de Bolívar que hoy podrían ser vistos como elementos geopolíticos, pero no tiene retrovisor. Es a partir de un momento en adelante. Ah, perfecto. Muy interesante, doctor. Y usted tiene, pues, muchos años siendo directivo, ¿no? Y usted ha potenciado mucho la investigación en las universidades en las que ha estado y ha formado estudiantes en posgrado. ¿Qué experiencia le ha dejado esto? El hecho de dirigir, porque mire, en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de platicar con alguien que ha dirigido los caminos de universidades. Tenemos el enfoque del investigador, y el investigador luego nos quejamos de no hay recursos, no hay espacios, no hay esto, ¿no? Como investigadores. Pero como directivo, ¿cuál han sido pues el gusto, los logros que usted ha dado hacia la investigación? Bueno, digamos que tenemos que retroceder un poco. Cuando estábamos en la Cámara de Comercio en los años 2020, con otros ilustres personajes de Antioquia y de Medellín, se fundó una figura que se llama Universidad, Empresa, Estado. Es un grupo de personas que semanalmente se reúnen para ver esos 3 actores cómo se pueden juntar y colaborar para el desarrollo. Eso parece muy obvio y parece muy sencillo, pero no es obvio y no es sencillo, al menos con nuestra cultura. Y eso ha venido avanzando, se ha venido consolidando, pero alrededor de focos especiales. Yo diría que yo soy el que más he aprendido cuando me ha tocado manejar temas de investigación, doctor Agustín, sobre todo porque tengo todavía algo por resolver, yo, Pedro Juan González, como investigador, o como profesional más bien, no, pretenciosamente yo no soy investigador. ¿Qué es mejor en un país que tiene pocos recursos? Aplicar los pocos recursos en un poco número de proyectos, pero que tengan alto impacto. Claro. O aportarlo en muchos proyectos que quién sabe qué impacto van a tener. Yo me inclino a lo primero, pero la realidad muestra lo segundo. Sí, no, tiene usted
Tiene toda la razón. El principio de focalizarse, ¿no? Así es, así es. Si nos... Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en la transformación de la vocación empresarial de Medellín, Valle de Aburrá. Son los 10 municipios que están en el Valle de Aburrá, uno de los cuales es Caldas, que usted también conoció. Claro. También, por ejemplo, en La Salle, que su foco son las ciencias agropecuarias, cómo trabajar temas sobre todo de calidad de agua y sobre todo lo que tiene que ver con la transformación de productos, porque contra todos los pronósticos, doctor Agustín, nosotros todavía estamos en la cultura de la extracción de recursos naturales vendidos tal como se extraen. Sí. Todavía estamos en el proceso de intronizar la idea de aportar valor agregado. Aportar valor agregado. Y digamos que ese ha sido el sirirí. Eso es lo que yo he trabajado toda la vida. Excelente, doctor. La verdad es que me da mucho gusto. Doctor, para ir cerrando, le quiero hacer una pregunta y después me voy a ir a la parte personal para ir cerrando la entrevista. Por favor. Usted tiene muchísima experiencia. Normalmente les pedimos a los investigadores que participan que nos den consejos a los estudiantes y profesores incipientes en investigación. Pero yo, conociendo su trayectoria, lo que yo le pediría, por favor, porque además conozco su formación, usted menciona mucho esta parte de la religión y demás. Yo sé que es experto, también me han comentado que está usted, no sé si sea el concepto adecuado, pero en un grupo, en un club donde trabajan esta parte de la teología. Doctor, ¿qué consejos de vida le puede dar usted a los jóvenes universitarios? Yo sé que es una responsabilidad muy grande, pero algo que usted ha trabajado muy bien. Entonces, si alguien nos puede dar un buen consejo, ese es usted. Bueno, diría que esto es digamos, a nivel personal, y asumo la responsabilidad personal de lo que voy a decir. El tigre, para ser tigre, necesita muchas rayas. Y las rayas son las experiencias. Y las experiencias son buenas, regulares o malas. Claro. Usted tiene en la vida que fijarse objetivos y hacerle seguimiento a los objetivos. Y cuando cae o cuando fracasa, tiene que insistir, persistir, testarudamente, jamás desistir, jamás desistir. Y en el día a día usted debe trabajar con alegría, e irradiarla, con responsabilidad y orientado a resultados. Un buen centro delantero de un buen equipo de fútbol tiene que meter goles. Claro. Si no mete goles, se frustra. Ojalá esos goles ayuden a mantener las organizaciones sobre las cuales uno está actuando, para garantizar que haya utilidades para la supervivencia, para el desarrollo y sobre todo para la proyección. Quedaría ahí más o menos. No, perfecto, doctor. A mí me parece muy interesante y muy concreto, porque efectivamente, si no hacemos las cosas con gusto, alguien decía, si yo me tengo que levantar y decir, uy, qué mal, tengo que ir a trabajar, quiere decir que estás en el lugar equivocado, Está ¿no? perdido. Sí, Y además en términos éticos, uno cree que la ética es de aquí para allá. No, usted empieza la ética con usted mismo. No es ético que usted siga trabajando en un lugar donde está aburrido. No es ético ni con usted ni con la empresa que le está pagando. Exactamente. Entonces usted menciona la alegría, menciona la responsabilidad y los resultados. Yo creo que son las tres bases fundamentales para estar bien, primero con uno mismo y luego con los demás, ¿no? Así es. Excelente consejos, doctor. Doctor, para cerrar la entrevista, estamos enterados que usted justo hace unos días dejó de ser rector y que por decisión propia ha dicho que se va a retirar, pero yo viéndolo a usted, platicándolo a usted, yo no creo que usted se vaya a retirar, doctor. Cuénteme, ¿qué va a hacer a partir de ahora que ya deja estas actividades? Bueno, yo diría que es simplemente un cambio de dimensión. Es imposible uno quedarse quieto. Yo voy a cumplir este mes 66 años. No quiero tampoco evitarle avance a quienes están haciendo fila, no porque los jóvenes tienen que hacer relevo, pero ya acá uno actúa desde diferentes ópticas, ¿cierto? Claro. Primero quiero entender y practicar, doctor Agustín, lo que es el ocio. Porque acuérdese que para griegos y romanos era importantísimo. ¿Qué decían ellos en sus sentencias?
solamente aquellos que saben practicar el ocio pueden aportarle a la sociedad, porque los otros están preocupados en conseguir cómo comer. Eso suena muy feo, muy horrible, pero así lo decían ellos. Claro. Así lo decían ellos. Yo sigo con mis actividades académicas, con mis clases de cátedra, eso sí, focalizadas en posgrado, de pronto con charlas en eventos, congresos, seminarios, moderador de paneles. Ya estamos trabajando en un proyecto de programa televisivo para el año entrante, y uno, no sé en México cómo se dice, participar en juntas directivas, pues en consejos superiores o en los estamentos estratégicos de las organizaciones. Claro, como consejero, ¿no? Eso, como consejero. Entonces, digamos que decir que uno se retira no es que se vaya a sentar a esperar que la muerte llegue, no, cambiar de actividad, tratar de ser útil, no estorbar, no pontificar y sobre todo tratar de entregarle con absoluta desprevención las poquitas experiencias que uno tiene a quien las quiera recoger. Claro. No, doctor, usted nunca estorbaría, usted ha trabajado muy bien y ha hecho muchísimas cosas por la educación en Colombia. Entonces, yo creo que aquí el reto sería de nosotros, los que venimos un poquito atrás de usted, en cómo poder aprender de usted, cómo poder capitalizar todo lo que usted también ha hecho, porque efectivamente algo que sucede, doctor, es que personas como usted trabajan mucho, aprenden mucho, pero desafortunadamente cuando nuestra vida, digamos, laboral se termina y académica, pues luego eso se pierde, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, usted es experto en eso, como lo hacían los filósofos teniendo los discípulos hace mucho tiempo, ¿no? 500 años antes de Cristo, y donde iban preparando a esas personas para que capitalizaran el camino que uno había recorrido y pudieran avanzar un poquito más, ¿no? Que luego eso se está perdiendo, creo yo, ¿no? Así es, y sobre todo hay que aprender a valorar la experiencia. En esto yo soy crítico. Nosotros en Medellín y en Colombia lamentablemente hemos sufrido el flagelo del narcotráfico con muchas secuelas. Claro. Para mí una de las más aburridoras es el concepto de enriquecimiento y el logro de resultados en el cortísimo plazo. Eso nos ha enloquecido y ha evitado, por ejemplo, que fundemos industrias, porque es que hay que esperar tiempo para que la semillita germine y empiece a dar frutos. Uno ve a los jóvenes de clase y los muchachos están angustiados porque a los 20 años quieren tener casa, carro y beca. No, uno trabaja toda la vida para poder endeudarse para su casa, para poder tener un carro bueno, para educar los hijos, para no sé qué cosa, ¿cierto? Con pausas. Entonces, no enloquecerse con eso. Y eso es algo que tenemos que enfrentar nosotros que somos los que estamos formando las generaciones por venir, para que las cosas funcionen bien. Sí, se ha perdido el foco, doctor. Ahora la felicidad se enfoca al dinero y eso está acabando muchas cosas, como usted indica. Muchas cosas. No. Y todo requiere base. Exactamente. Y si nos regresamos a la filosofía, que usted es experto, pues tendríamos que buscar qué es lo que nos hace felices y no siempre es el dinero. Hay cosas más importantes, ¿no? Por Dios, hombre, para mí llegar a la casa y saludar, por ejemplo, a mis dos perras, que yo tengo animalitos, eso no hay con qué pagarlo. El saludo de un vecino, el saludo de un exalumno, una entrevista como la que tú me estás haciendo tan generosamente, eso alegra el día, lo llena uno de vitalidad y ve que, hombre, sí, estamos vivos y podemos compartir con otros. Sí, doctor, y sobre todo el solo hecho de levantarse y darle gracias a Dios de que está uno bien y con salud, ¿no? O sea, eso de la salud no hay con qué pagarlo. Eso de la salud no hay con qué pagarlo. Sí, doctor, pues podríamos estar charlando de muchas cosas aquí, pero la verdad es que el tiempo apremia. Claro que sí. Y quiero darle las gracias infinitas por aceptar la invitación. Usted es una persona muy ocupada. Y la verdad, decirle, doctor, que usted es el primer entrevistado que tenemos de Colombia. Lo seleccionamos así. Mucho honor. Concienzudamente, por todos sus logros, por todo lo que usted ha aportado. Y por ahí lo incentivamos para que ahora que tiene tiempo, escriba el libro que se llama ¿Cómo administrar el tiempo libre? Hablando de ocio. Y espero no dejarlo con las páginas blancas. Exactamente. Oiga,
Pone ahí en el prólogo, me fui al ocio y entonces ya no escribí, ¿no? Y ahí se Ya, quedó no, el libro. este es el resultado, este es el resultado. Ese es el resultado. No, excelente. Doctor, ¿algo más que quiera comentar antes de terminar la entrevista? Pues yo diría que una invitación a los hermanos de México. Tenemos muchas similitudes, tenemos muchos problemas conjuntos. Ustedes nos llevan una gran experiencia en muchas cosas. Sepan que aquí tenemos un país como Colombia, que es muy bien ubicado, que tiene muchos recursos, pero que nos falta consolidar proyectos grandes y ustedes lo han sabido manejar. Uno tiene que buscar con quién bailar y no en un sentido de solamente chupar y absorber. No, que México y Colombia ojalá pudieran ir de la mano y desarrollaran proyectos conjuntos. Todos tenemos que buscar seguridad alimentaria, todos tenemos que buscar seguridad energética, todos tenemos que cuidar el agua, todos tenemos que cuidar los bosques. Hombre, con esos 4 temas, para que hagamos 2 o 3 proyecticos y pongamos los investigadores a pensar, pues. Sí, claro. Yo espero que la audiencia, doctor, que escuche esto, se ponga en contacto. Vamos a tener sus datos. Y también decirle que cuando usted venga a México, por favor, nos haga una llamadita, porque siempre es un gusto conversar con usted. Bendito sea el Señor, doctor Agustín. Es lo mismo digo yo por aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Los brazos están siempre abiertos, ávidos de aprendizaje y ávidos de poder colaborar. Para cerrar, doctor, lo vamos a comprometer. Más adelante tendremos alguna serie de entrevistas que serán en vivo, donde les vamos a pedir a los participantes que entren, hagan preguntas y demás. Entonces, pedirle de favor que nos haga un tiempo más adelante, en algunos meses, para tener esa interacción con los estudiantes y los profesores y las personas mexicanas y colombianas. Bienvenido sea, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Fue un placer. A usted, muchas gracias. A los participantes, a la audiencia, muchas gracias por dedicar su tiempo. Ojalá no lo hayan perdido. E invitarlos a que construyamos todos un planeta mejor. Finalmente, independiente que seamos mexicanos o colombianos, somos terrícolas y hay que cuidar este planeta. Exactamente. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, doctor Agustín. Saludes. Hasta luego. Los esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides suscribirte.